Un cordial saludo para todos mis hermanos, deseándoles muchas bendiciones en este día. El tema que quiero compartir con ustedes es enemigos de la unidad. Bueno, los enemigos de la unidad son muchos. Hay externos e internos. Pero bueno, en este tema vamos a mirar los enemigos internos de la iglesia. Como decía Pablo, allá en 1 Corintios 16:9, la unidad es tan importante que el enemigo levanta muchos adversarios para que no alcancemos la unidad. Pero hay enemigos, estos enemigos o adversarios, los internos que se reflejan o se manifiestan dentro de la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos o vamos a nombrar algunos, como decía al comienzo, pues hay muchos enemigos que se manifiestan dentro de la iglesia, pero vamos a nombrar algunos, así como rápidamente, algunos enemigos que se manifiestan en la iglesia, en medio del pueblo de Dios. En primer lugar, hay muchas personas carnales, personas que viven de una forma, manifiestan su actitud carnal dentro de la iglesia. También vemos la hipocresía, hay favoritismos dentro de la iglesia. La rebeldía es otro enemigo de la unidad. El mal carácter de las personas que se manifiesta entre los hermanos. La envidia, los celos. Hay diferencias doctrinales. Están los celos, la soberbia, la actitud, el orgullo de las personas, las críticas destructivas. Muchas veces también se manifiesta la falta de perdón, el egoísmo, los chismes, la murmuración, las contiendas, el enojo, y estos creyentes que viven de una manera carnal. Todo esto, todas estas manifestaciones entre los creyentes genera divisiones. Y como consecuencia, pues estas divisiones, pues en una casa dividida, pues no prospera. Y Dios nos ha diseñado para prosperar y superar muchas cosas en la vida. Si comprendemos el concepto de unidad y reconocemos y enfrentamos los enemigos, en este caso que destruyen la unidad. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y vamos a mirar en una porción bíblica aquí en Génesis. Vamos a ver un conflicto entre hermanos. Allí en Génesis capítulo 13, versículo 7, dice en el nombre de Jesús: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aquí manifiesta en esta porción de cómo Abraham se manifestaba ser una persona espiritual, aconsejaba que no hubiera altercado, no hubiera ese conflicto, esa contienda, esa envidia que había entre ellos, que esto generaba contiendas. Entonces, en lugar de ellos unirse para pues compartir, en este caso, las cosas entre los pastores, en lugar de unirse, entonces esto generaba contienda y por tanto, pues conflicto entre los hermanos. Dice de cómo la envidia los separaba. ¿Sí? Situaciones similares existen hoy en día, ya que muchos cristianos discuten y pelean mientras que el maligno trabaja
en medio de ellos. Vamos a ver otro ejemplo. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí resalta las debilidades. Aquí vemos cómo la crítica es un ejemplo de desamor. Aquí se manifiesta en que muchas veces resaltamos las debilidades de otras personas y muchas veces no resaltamos las fortalezas de las personas, sino que se resalta las debilidades, ¿verdad? Entonces aquí nos da un ejemplo de desamor, un ejemplo que resalta a otros sus debilidades antes que sus lados fuertes. Así como también hablamos al comienzo sobre la mentira, el engaño y la falsedad. Vemos en Efesios 4:25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí vemos, dice, mentirle a otros quebranta la unidad. Vemos que andamos con mentiras y manifestamos la falsedad entre hermanos. Esto quebranta la unidad. Esto crea conflicto, destruye la confianza, rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia. Es tan importante andar con la verdad. Vemos otro ejemplo claro que se manifiesta en la iglesia, son las divisiones. Las personas que causan divisiones en la iglesia. Aquí vemos un ejemplo, está en Tito, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, y vemos cómo me llamaba la atención en esta versión, en el cual se refiere un poquito fuerte en cuanto a esta clase de divisiones. Dice así, si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Dice, y si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Aquí en esta versión es clara de que llamarle la atención una y otra vez, y si no, expulsarlo, dice de una vez, expulsarlo de la iglesia. Aquí aconseja que si alguien tiene la mente retorcida, sus pecados lo condenan. La Escritura aconseja no solo evitar las discusiones necias, sino evitar a ese tipo de personas que causan este tipo de divisiones, ya que amenazan la unidad de la iglesia. Otro ejemplo claro que se manifiesta en la iglesia, enemigos que atentan contra la unidad, es la murmuración, la calumnia, los falsos testimonios y los chismes. Vemos cómo sus peligrosos efectos que causan en la iglesia, esa división entre el pueblo de Dios. Luego se manifiesta como una crueldad. Me llamaba la atención esa frase que en este estudio dice como una crueldad verbal, la murmuración, la calumnia,
los falsos testimonios, los chismes, como una crueldad verbal. Entonces, el carácter de las personas, que manifiestan este tipo de divisiones entre los creyentes. Vemos un ejemplo que está en Proverbios, en el capítulo 15, versículo 18. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Hay otro versículo parecido, que está también en Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso arma líos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. Vea cómo es tan fuerte esta palabra. Dice que el hombre chismoso fomenta enemistad entre los amigos y el hombre perverso arma líos. Entonces esto genera las contiendas y genera división entre el pueblo de Dios. Eso fomenta las rivalidades, el odio, la falta de perdón y el desamor. Todo este tipo de enemigos de la unidad, todo este tipo de actitudes entre los creyentes quebranta la unidad en la iglesia. Por tanto, destruyen las familias. Sus peligrosos efectos pueden ser permanentes en estas personas. Hay otro versículo que está en Proverbios 25, 18. Es un versículo que me llamaba la atención. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Gloria al Señor. Vemos como el diablo es el principal enemigo de la unidad y el cual fomenta todo este tipo de divisiones entre los hermanos. Y de ahí que esto daña la unidad, la comunión entre los hermanos. También vemos las diferentes, otra clase de división o diferencias doctrinales. Y a menudo los creyentes se dividen debido a diferencias doctrinales también. Dice que Pablo aconseja en muchos aspectos los que los cristianos deben de estar de acuerdo para lograr la verdadera unidad. Vemos un ejemplo aquí de caso de Roboam, que está en Primera de Crónicas 11:1. Un ejemplo en el caso de Roboam dice la necedad y de cómo la necedad de este personaje, de este rey, que toma decisiones precipitadas y a menudo nos llevan al fracaso, a tomar muchas veces decisiones precipitadas nos lleva al fracaso. Y me llamaba la atención el caso de este rey, Roboam, de cómo la necedad de Roboam, por ser el último rey del Reino Unido de Israel, el primer rey del Reino del Sur, después de que fomenta esa división. Dice cómo Roboam dividió su reino y trató de reunirlo por la fuerza. Sin embargo, la verdadera unidad no se puede forzar, debe ser la respuesta libre de corazones dispuestos. Si nosotros queremos la lealtad de los empleados, de los hijos en este caso de las ovejas, u otros que están a nuestro cargo, tenemos que ganarnos el respeto por medio del amor y no tratar de ganar la sumisión de los demás por medio de la fuerza. Bueno, mis hermanos, hasta aquí este
esta corta reflexión. Espero que haya sido de grande bendición para cada uno de los oyentes, de los que he querido compartir con ustedes. Dios los bendiga, que tengan un feliz día.